Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico State. Bueno, pues seguimos viendo bastantes turbulencias en los mercados, continúa la sangría hoy especialmente en Estados Unidos tras esa presentación de resultados de varias empresas importantes que veíamos la sesión de ayer, al final, al cierre, como era Microsoft. Esto está contagiando absolutamente a todos los índices que vemos cómo continúan con la caída que veíamos ya en algunos de ellos a principios de la semana, y es algo que, bueno, nos podría haber pillado por sorpresa, pero como comentábamos en el vídeo del resumen semanal, decíamos que era una semana muy importante, donde teníamos un entorno que se parecía muchísimo al que habíamos visto a finales de julio, principios de agosto, y al final pues parece que lo que está sucediendo es lo mismo, caídas bastante importantes. ¿Por qué pensábamos eso? Porque nos enfrentábamos a una semana en la que quizás no íbamos a tener esa gasolina que venía por parte de las recompras de acciones que habíamos visto también que habían sido bastante importantes las últimas veces que se han presentado resultados. Al no haber esa gasolina, habían corregido los índices y esta vez pues parece que está sucediendo exactamente lo mismo, lo que deja totalmente claro por qué se están manteniendo las bolsas al alza, porque por ahí viene muchísima gasolina y cuando no pueden inyectar esa gasolina en los mercados, pues es cuando vemos esas correcciones tan importantes como las que estamos viendo ahora. Pero parece que esto no va a frenar. Hoy seguiremos teniendo presentaciones de resultados. Tendremos a Apple, tendremos también a Amazon, es decir, seguimos con esa batería de resultados de empresas que van a mover, sin lugar a dudas, a los índices. Hoy, aparte de esas tres acciones que vamos a analizar, que van a ser Microsoft, que presentó ayer resultados, está cayendo de forma muy importante, Nvidia, que ya se está convirtiendo en un clásico de los jueves, y la tercera de las acciones que vamos a analizar, que es Amazon, que presenta hoy resultados. Al final veremos también el SP500 porque el movimiento que estamos viendo en la sesión de hoy no nos está gustando absolutamente nada. Ya teníamos alguna que otra señal negativa, pero no nos está gustando nada y vamos a ver a dónde podría frenar ahora mismo la sangría. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bueno, pues vamos con esas tres acciones que van a ser Nvidia, Amazon y Microsoft, y posteriormente es cuando analizaremos el SP500. Lo vamos a ver como siempre desde la versión web de Pro Realtime. Os recuerdo un día más que si queréis aprender un poquito más de Pro Realtime, aprender a utilizarlo tal y como lo utilizamos en este canal, pues tenéis en la descripción del vídeo un enlace para ese curso de Pro Realtime desde cero que es bastante interesante. Vamos a comenzar con las tres acciones de hoy. Vamos a comenzar con Nvidia para ponerla en contexto, en vez de ir directamente al grano. Fijaros cómo habíamos visto un movimiento lateral bastante largo, donde parecía que estaba formando un triángulo. Fijaros, por la parte alta teníamos una clara directriz bajista, por la parte baja una directriz alcista, y la habíamos roto por la parte alta. Y decíamos que el objetivo ahora estaría en los máximos que habríamos visto en junio si superábamos la zona de los 134. Nos fuimos de cabeza hasta esa zona, fijaros, pero aunque parecía que ahí conseguimos superarlo de forma clara y se estabilizaba su cotización sobre esa zona, vimos que no teníamos gasolina suficiente para mantener la subida. Fijaros el volumen, cómo se fue reduciendo en la última parte de la subida. Aquí que notábamos, pues que la cotización se mantenía al alza, pero con muy poquito volumen, y el momento que han venido las turbulencias, la corrección ha sido con bastante fuerza y hoy nos estamos alejando de forma clara de esa zona de máximos. Está corrigiendo casi un 4%. Y además fijaros cómo además estamos perforando esa primera zona de soporte desde la cual podría ser que viéramos una pequeña corrección para coger fuerza y superar ya claramente la zona de máximos. Yo creo que es la última bala que le queda ahora mismo a la cotización de Nvidia para pensar que lo que estamos viendo es simplemente un sustito y que vamos ya rápidamente a volver a esa zona máximo, superarla y dar continuidad a la tendencia alcista para dejar atrás todo ese movimiento lateral. Si en cambio vemos que de cara a la última parte de la sesión de hoy, la sesión de mañana, ayer lo pasaba igual con las tres acciones que analizábamos, estamos viendo un movimiento bastante brusco, pero al haber tanta volatilidad hay que analizar muy bien el cierre de esas sesiones porque es cuando se ve el movimiento más claro. ¿Quién tiene en realidad la fuerza? De poco vale ver una caída en la primera parte de la sesión, un 4%, si luego acabamos viendo que solo pierden un 1%. Es una señal de fortaleza. Si vemos que de cara a la última parte de la sesión y la sesión de mañana vemos que se mantiene por debajo de la zona de los 134, pues sería mala señal y podría continuar la sangría. ¿Hasta dónde? Pues bueno, lo bueno
Lo positivo que tenemos ahora es que tenemos varias zonas de soporte por el camino. La primera, la más evidente, la media móvil de 70 sesiones, que actuó como soporte en octubre y dio continuidad a la subida para ver la ruptura del movimiento lateral. Y la segunda de las zonas de soporte que tenemos es esa directriz alcista que habría comenzado en agosto. Y ahora mismo se podría encontrar con ella en la zona de los 118, 119, pero quizás si no es una caída totalmente vertical, podría encontrarse con ella alrededor de la zona de los 124, 125 aproximadamente. Según vayan pasando las sesiones, irá cogiendo quizás un mayor peso esa directriz alcista y nos podremos acercar a ella. Mientras respete la media de 70 y respete también esa directriz, pues bueno, creo que nos va a costar volver y superar esa zona de máximos, pero podríamos pensar que esa tendencia alcista que llevamos viendo desde agosto se mantiene y que al final acabaríamos rompiendo la zona de máximos. Lo que os decía antes es que era muy bueno mantenerse sobre la zona de los 134 porque nos estaría marcando que a poquito que hemos visto una corrección, rápidamente ha entrado la demanda porque hay bastante interés y vamos a ver una subida bastante importante. Pero si vemos que la perfora, pues bueno, podríamos pensar que la sangre tampoco ha llegado al río. Eso sí, si pierde esa zona, mucho cuidado. Porque la conclusión que podríamos sacar de todo esto es que aquí no estamos tomándonos un respiro para coger carrerilla y mantener la subida, sino que aquí estaríamos viendo una ruptura de los antiguos máximos y eso es muy mala señal. Si además le estamos juntando que son unos máximos que alcanzamos hace ya 4 meses o 5 casi, desde junio, y que podríamos estar viendo en todo este movimiento de aquí un movimiento de distribución de toda la subida que llevamos viendo. Aquí pudo llegar a pasar algo parecido, fijaros, entre marzo y mayo de este año. Tenemos un movimiento muy largo también que parecía distribución, pero luego finalmente se mantuvo la subida. No vimos que la sangre llegase al río, como estamos diciendo ahora. ¿Por qué? Porque consiguió romper la zona de máximos, aunque entraron dudas. Pero consiguió hacerlo y con un gap claramente al alza. Si ahora esa situación no se da, lo que nos va a marcar es que ahora sí puede que estemos viendo esa distribución, ese techo de toda la subida tan espectacular que llevamos viendo en Nvidia desde el año 2022, cuando, fijaros, cotizaba a $14 y ahora ha llegado a estar en 140. Se ha multiplicado por 10 en solo 2 años. Por lo tanto, la zona en la que está ahora mismo, como ya sabéis o ya estáis dando cuenta, es totalmente clave. Porque, como decimos, si no supera esa zona, daría como mínimo continuidad al movimiento lateral, pero como venimos de marcar un nuevo máximo, sería un rechazo a la zona de máximos, un doble techo muy común, quizás en movimientos de distribución y continuidad bajista. Y en el gráfico semanal, pues fijaros que la vela que estaría dejando ahora mismo es bastante mala, pero nos mantenemos sobre la media móvil de 6 sesiones, que está a los 132. Y eso pues podría llegar a ser buena señal, aunque estuviésemos viendo esa ruptura. La pega, que fijaros, tenemos esa divergencia tan clara ahora mismo en el gráfico semanal. Era muy complicado que de primeras consiguiéramos superar esa zona sin ver una divergencia, después de haber marcado un pico por aquí en los 84. Pero lo positivo hubiera sido que esta semana, todavía no hemos acabado la semana, pero de momento pinta bastante mal. A lo mejor Apple y Amazon cambian todo esta noche. Si hubiéramos visto una vela semanal muy cerquita de la vela de máximos de la semana anterior, marcaría fortaleza, continuidad alcista y que no debemos dar una mayor importancia a esa divergencia. Pero la vela que está dejando tan fea invita a pensar que podemos ir corrigiendo y que esa divergencia cada vez va a ganar más peso. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, la semana pasada creo que la analizábamos, estábamos en la parte alta y decíamos, bueno, tenemos una divergencia, sí, pero la vela que está dejando de momento este mes es positiva. Invita a pensar que puede seguir el siguiente mes manteniéndose al alza. Lo mismo que decíamos en el gráfico semanal, que ahora esté corrigiendo con tanta fuerza, está haciendo primero que mantenga la divergencia y segundo que esté dejando una vela con una mecha muy larga para arriba y eso es mala señal. Es muy mala señal. Si encima en esa vela hemos roto los máximos. Es malísima señal. ¿Y eso qué nos puede anticipar? Que podemos ir corrigiendo. Evidentemente, esta divergencia habría que valorar el suelo, porque como vemos, hemos tenido mechas muy largas por abajo
quizás habría que situar esta zona por aquí, en los 110, incluso un poquito más para abajo. Yo creo que tendríamos que buscar el soporte en velas semanales o en velas diarias, que es donde nos va a dar quizás zonas más claras de soporte, pero como decimos, fijar la divergencia en el mensual, fijaros la divergencia en el semanal también, y en el diario, como decimos, si esto no se arregla, como mínimo vamos a seguir corrigiendo hasta la zona de los 125 aproximadamente, donde se encontraría con la media móvil de 70 sesiones. Ahí tendría la oportunidad en el corto plazo de salvar los muebles y poder continuar con la subida. Y ya lo sabéis, lo que decimos muchas veces, los movimientos en el corto plazo quizás anticipan movimientos posteriores en gráficos semanales y gráficos mensuales. Así que por aquí tenemos que pasar. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Amazon. Y esto la verdad que ya está colmando el vaso, fijaros. Una vez más hemos superado esa zona de los 191, como veíamos por aquí, pero es que en esa zona parece que hay un muro infranqueable. Cada vez que la cotización supera esa zona, la expulsa literalmente y vemos caídas muy fuertes. Fijaos que la vela de ayer, aunque fue de una subida del 1%, era una vela muy fea, porque nos habíamos ido a los máximos anteriores y habíamos visto un rechazo. Había perdido gran parte de lo que había ganado en la sesión y además con un aumento del volumen. Y hoy, fijaros, la vela tan negativa también. Estamos viendo una caída del 3,23% y de momento estamos en mínimos de la sesión. ¿Qué le puede salvar a Amazon? Pues lo mismo que le lleva salvando en las últimas semanas, la media móvil de 70 sesiones. Mientras se mantenga sobre ella, que ahora mismo está en los 184, pues bueno, podemos pensar que ha sido un nuevo rechazo, pero mantendría este pequeño impulso que le podría llevar a romper definitivamente los 191 e irnos a marcar nuevos máximos históricos. Pero la vela, lo repito, que está dejando hoy está siendo muy fea. Si esto no se recupera de cara a la última parte de la sesión, mucho cuidado. Mucho cuidado porque nos va a marcar que puede seguir corrigiendo. Y hoy es la presentación de resultados de Amazon y ya estamos viendo, lo comentábamos ayer, lo que está pasando en las últimas semanas con la presentación de resultados. La media se situaba en un movimiento del 6% cuando una acción presentaba resultados, pero esta vez estamos viendo una volatilidad disparada. Estamos viendo una volatilidad de media del 12%. Si aquí Amazon hoy no se recupera y mañana se mete un castañazo y pierde la media de 70, cuidado, porque nos podremos ir a buscar la zona de 170 con muchísima facilidad. Aunque tengamos la media de 200 con mucha facilidad. Y a partir de aquí, después de haber visto este doble techo, esto empezaría a pintar muy mal. ¿Que aquí se podría dar la vuelta un poquito? Sí. Pero a mí esto ya no me gustaría nada. Y la conclusión que podría sacar es la misma que en Nvidia. Estamos viendo en todo esto un movimiento claro de distribución en el gráfico. Después de una subida muy vertical desde enero de 2023, donde su cotización estaba en los $80. Y ya si echamos la vista atrás, pues ya ni te cuento dónde estaba en 2015. Pero, ojito, ¿vale? Porque esto está pasando en Amazon, está pasando en Nvidia, lo vamos a ver en Microsoft. Estamos viendo movimientos claramente de debilidad en acciones que no deberían hacerlo. Hace un mes y algo, cuando iniciábamos la sección, abríamos los miembros del canal, donde os podíais suscribir si queríais a ser miembros del canal y yo os ponía vídeos exclusivos. Hacíamos el primer vídeo, era de... os daba, creo que eran 10 acciones, donde os decía, estas 10 acciones necesitan superar la zona de máximos donde estamos ahora mismo, el techo que están formando en el gráfico, porque si no va a ser muy complicado que las bolsas se mantengan al alza. Pues Amazon era una de ellas, Nvidia también era una de ellas, Microsoft creo que también era una de ellas, es decir, acciones que han sido la punta de lanza, que aunque veamos el SP500 salirse del movimiento lateral que veníamos viendo, si estas acciones no tiraban, iba a ser totalmente complicado o imposible que el SP se mantuviese al alza. Y lo estamos viendo. Estas acciones no pueden y el SP500 no se mantiene, porque con acciones pequeñas el SP500 no se va a acabar manteniendo con que esas acciones suban al alza. Y fijaros lo que está pasando. En el momento que han entrado las turbulencias, el SP500 cae con mucha fuerza, cae Amazon, cae Microsoft, cae Nvidia. Veremos a ver qué pasa hoy con Apple también, es decir, o esto se soluciona ya, o lo que estamos viendo ahora mismo en los gráficos tiene de verdad que muy, muy mala
pinta. Vamos a ver el gráfico semanal. Y fijaros cómo la vela que está dejando es feísima, una vela de rechazo y una vela que está dejando una mecha larguísima por arriba. Queda la sesión de mañana. Veremos a ver que a lo mejor coge luego Apple y presenta los resultados de la leche y esto empieza a tirar. Pues veremos a ver, pero es que el problema es que hay muchas acciones que están presentando los guidance del siguiente trimestre y les están reduciendo. Es decir, las perspectivas que se tiene para el cuarto trimestre del año son peores de las que se estimaban. De ahí que haya acciones como estamos viendo ahora Amazon, que no ha presentado todavía resultados y esté cayendo tanto porque están viendo las orejas al lobo, ¿vale? Entonces, los inversores están temiendo que en conjunto todas las empresas vean que el cuarto trimestre va a ser negativo, que la situación económica se va a enfriar y por mucho que nos venda la Fed y el Banco Central Europeo, que aquí no va a pasar nada, luego las empresas nos muestran una realidad que no es la que nos están contando con ese relato. Y el mensual, pues fijaros, una vela que de momento lo que nos estaría marcando es un claro movimiento lateral, continuidad al lateral. Y ya sabéis lo que decíamos, si Amazon perfora la zona de 175, esto ha sido una ruptura en falso y eso nos podría marcar el techo de toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde el año 2009. Y ya son palabras mayores. Es decir, esta caída que vimos por aquí en el año 2022 y esta recuperación se podría acabar borrando entera, porque toda la subida estaría totalmente en riesgo. Por lo tanto, pues bueno, ya estáis viendo que estamos siendo muy optimistas, pero por decir algo, pero la verdad que es la que es. Ahora mismo la verdad que están pintando demasiado mal todas las acciones y no recuerdo otra presentación de resultados y llevo tiempo siguiendo las acciones y las bolsas y todo esto y hace tiempo que no notaba tanto pesimismo en unas presentaciones de resultados. Habrá que remontarnos muchísimo tiempo atrás. Y vamos con la tercera de las acciones, que aquí pues que tampoco podemos ser optimistas. Fijaros, Microsoft. Teníamos también un movimiento lateral, fijaros, de todo el año. Prácticamente desde enero vimos ese repunte hasta la zona de 465, volvió a corregir. Y en esta corrección, lo bueno que tuvo, lo que le salvó los muebles, fue la media móvil de 200 sesiones y ese soporte que teníamos por aquí dentro de la sesión. Fijaros, esos 387 que le hizo rebotar, el día siguiente volver a superar, o a los 2 días mantenerse ya por encima de la media móvil de 200 sesiones. Y a partir de ahí parecía que marcaba una nueva tendencia alcista. Aquí teníamos, vamos a borrar esto para verlo mejor, fijaros, teníamos aquí un máximo creciente, aquí teníamos un mínimo creciente, luego formábamos otro máximo creciente, es decir, seguía la tendencia alcista. Y ahora, ayer, cuando presentaba resultados, lo suyo hubiera sido que hubiéramos visto ahora una subida muy fuerte para marcar un nuevo máximo creciente y que esta directriz alcista se hubiese seguido manteniendo, ¿vale? Pero ha pasado exactamente todo lo contrario, caída vertical. Primero hemos roto la directriz alcista, hemos perdido la media 70, aunque en un movimiento lateral prácticamente lo que llevamos viendo desde septiembre no estaba actuando como nada. Hemos perforado o estamos perforando en la sesión de hoy, mejor dicho, la media móvil de 200 sesiones. ¿Y qué estamos formando ahora? Un nuevo mínimo decreciente respecto al mínimo que veíamos en octubre. Es decir, toda esta tendencia alcista está rota ahora mismo. Con esta vela está rota. O en la sesión de hoy se da la vuelta y vemos una vela en la que deja una mecha muy larga por abajo y un cuerpo muy pequeñito, o la tendencia alcista está rota, la que podría haber comenzado en agosto. ¿Eso es donde nos lleva? Al comienzo de ella, aquí, a ese soporte tan importante, en los 387. Nos llevaría ahí de cabeza, porque es que no tenemos ningún soporte. Podemos pensar en el suelo que habíamos en septiembre, en ese primer mínimo creciente, pero al estar rota ya la tendencia alcista, cuidado porque puede que actúe como un imán ese soporte que hizo que rebotara la cotización en agosto, en mayo y fijaros también en abril, ¿vale? Soporte totalmente clave. ¿A qué nos lleva todo esto? A que si no tenemos fuerza suficiente para romper este movimiento lateral al alza y que ahora teníamos una ocasión perfecta para volver hasta esa zona, lo que podríamos estar viendo es un movimiento de distribución muy largo, de un año. Normalmente no se ven movimientos de distribuciones tan largos, pero cuando hemos visto tendencias alcistas tan espectaculares como hemos visto en algunas acciones,
se pueden llegar a ver movimientos de distribución muy largos. Fijaros como aquí también apareció un movimiento de distribución entre octubre de 2021 y diciembre de 2021, 3 meses, octubre, noviembre, diciembre, y fijaros la caída que nos metimos, el momento que no se decidió a romper a máximos y rompió por abajo. Esto es lo que puede pasar si rompemos por aquí, en los 387. ¿El problema dónde está? Que aquí la distribución fueron 3 meses y la corrección pues no llegó a un año, o un año, me da lo mismo, un año, vamos a poner de corrección. Aquí hemos estado un año distribuyendo acciones, soltando acciones. Nos hemos cansado de ver noticias de que no sé qué inversor estaba vendiendo acciones. Por lo tanto, o esto se da la vuelta rápido o, como decimos, pinta totalmente a movimiento de distribución. Hay mucha debilidad, no hay gasolina en los mercados, no hay demanda suficiente para mantener esta subida tan vertical que hemos visto en los últimos meses, fijaros, desde enero de 2023. Y que ya se frenó a comienzos de este año. Y es que si echamos un ojo al gráfico semanal, la vela que está dejando es malísima, la envolvente, bajista, que solo nos está marcando que puede seguir corrigiendo, pero bueno, nos queda una sesión, nos queda una última bala. Y en el gráfico mensual, pues también la vela, ¿qué queréis que os diga? Me parece muy mala. Y tenemos una divergencia en la parte alta. Fijaros, ese suelo está a los 386 de esa divergencia. Sí tenemos una divergencia en el mensual tan clara como esta y se rompe el soporte, os lo digo una vez más, a mí esto me huele a un techo de toda la subida. Pero ojo, para ahí hay que romper el soporte, ¿eh? Puede caer perfectamente hasta aquí y aquí seguir la fiesta. Esto lo hemos visto 1000 veces y ya está. Y que esta divergencia nos marcase un movimiento lateral de un año, perfectamente. Pero, ojito, porque no pinta demasiado bien. Y esos 386, fijaros que coinciden con ese suelo tan claro que veíamos en el gráfico diario. Y ya por último, vamos a echar un ojillo al SP500, porque ya sabéis que cuando algo vemos que nos llama la atención, lo analizamos. Fijaros cómo nos ha dado pistas, nos ha dado muchas pistas el SP500. Fijaros cómo, vamos a quitar cositas para que no nos distorsione el gráfico. Fijaros cómo por aquí teníamos un movimiento lateral. Después de estar ahí desde julio hasta septiembre, dando vueltas para arriba, para abajo, y decíamos, este movimiento lateral, mientras no rompa los 5.670, puede ser un movimiento de consolidación de que ha superado anteriores máximos y vuelva a subir, pero no debe perder los 5.670. Fijaros, soporte muy bueno y continuó con el impulso. Y ahora nos habíamos vuelto a estabilizar entre la zona de 5.800 aproximadamente y los 5.880 aproximadamente. Ya veíamos un movimiento lateral muy parecido al que veíamos por aquí. Claro, con ese techo, esa zona de soporte, un movimiento muy parecido. También entraba la media 70 en juego. Aquí decíamos que podría ser una señal negativa, pero que la sangre no llegaba al río. Mientras no perdiésemos los 5.670, no pasó y subió. Ahora, aquí, fijaros, el 23 de octubre, perforó ese soporte tan importante. Vimos un nuevo repunte, casualmente a cerrar este gap. Y a partir de ahí empezamos a notar debilidad. Y en la sesión de hoy ha llegado el descalabro. Y en ese descalabro hemos roto el movimiento lateral, hemos abierto prácticamente por debajo del soporte que ya hemos visto el 23 de octubre y nos hemos metido en este movimiento lateral de aquí que veíamos tras la ruptura de ese movimiento lateral entre julio y septiembre. ¿A qué apunta todo esto? Pues que al final nos acabaremos yendo aquí de nuevo, a los 5.670. Sí que es verdad que tenemos un gap antes, la zona de los 5.700, 5.710, que podría hacer que por sobreventa, nos demos la vuelta antes de llegar a los 5.670, algo así. Pero una vez que hemos entrado en este movimiento lateral, yo creo que no se va a privar de llegar aquí. Y ahí es cuando vamos a ver la fortaleza real del SP500. ¿Por qué? Pues por lo que venimos diciendo durante los últimos días y semanas. El mercado actualmente está muy dopado. Ha entrado mucha gasolina por temas de recompras, todo el dinero que se está inyectando en la economía, la facilidad de liquidez que tenemos. Si empezamos a notar
que eso se empieza a frenar, lo empezamos a notar con la presentación de resultados, que se produce ese blackout y empezamos a ver que la liquidez se empieza a reducir, la gasolina en las bolsas se está acabando, el título que teníamos en ese vídeo, el resumen semanal, y si ahora no muestra la fortaleza que he mostrado anteriormente, es cuando nos puede marcar que podemos empezar a virar esa tendencia principal alcista que tenemos en el gráfico, pero para ello hay que perder los 5.670. Y fijaros cómo por ahí está la media móvil de 70 sesiones. Y aquí vamos a tener dos escenarios muy claros en el SP500, pero que lo vamos a ver ya mejor en el vídeo del resumen semanal del domingo, cuando veamos ya el cierre de los mercados de la semana. La verdad que lo que estamos viendo es muy feo. Encima hoy es que cierra el mes, es que las velas que estaban dejando algunos índices mensuales, pues bueno, no eran ni muy positivas ni muy negativas, pero este movimiento que estamos viendo hoy lo que va a provocar es que veamos velas de debilidad, de rechazo a máximos y que dejen quizás un sentimiento de debilidad en toda la subida que llevábamos viendo. Por lo tanto, pues bueno, esto no quita que sigamos viendo un zigzagueo, pero estoy notando una debilidad ahora mismo en los mercados que no veía desde hace bastante tiempo. Pero ya sabéis que esto se puede calentar y luego siempre salimos al rescate. Es lo que llevamos viendo en los últimos 15 años. Incluso ni una pandemia ha podido tirar el mercado alcista. Por lo tanto, no hay que adelantarse a los acontecimientos, hay que estar muy seguros de los pasos que hay que ir dando y lo que siempre decimos, mientras la tendencia se mantenga, nos puede parecer que esto se va a ir a los suelos, pero la tendencia es la que acaba marcando el verdadero movimiento de las bolsas. Por cierto, antes de acabar, ayer os dejé ya una publicación de cuál queríais que fuera el vídeo que hiciera este fin de semana para todos aquellos que sois miembros del canal. Ayer le he hecho un ojo y iba ganando ese vídeo de 5 acciones que se encuentran en una clara tendencia alcista. Después de lo que estamos viendo ahora mismo en los mercados, a ver si encuentro alguna, pero bueno, ya tengo alguna ahí pensada en la recámara. No os preocupéis que si ese es el vídeo más votado, traeré 5 acciones que pienso que están en una clara tendencia alcista, siempre que se mantenga todo lo que digamos en el gráfico. Y también os recuerdo, antes de acabar, que en el vídeo del domingo, aparte de comentar todas lo que estamos viendo en los índices, la sensación que tengo de los mercados, vamos a analizar también todas vuestras acciones. Así que dejadme en los comentarios todas las acciones que queráis que analice en ese vídeo del resumen semanal y las analizamos, porque esta semana no os lo he recordado ningún día y hay veces que no lo recuerdo y no me dejéis acciones, así que os lo recuerdo, dejarme acciones en los comentarios y este domingo las analizamos, además de ver otras muchas cosas muy interesantes que seguramente los que habéis llegado hasta este punto del vídeo seáis los que sois más fieles seguidores y sabréis todo lo que vemos en ese vídeo de los resúmenes semanales. Así que nada, no me lío más. El domingo nos vemos por aquí de nuevo. Recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, el domingo nos vemos de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen fin de semana.